La finalización del despertar de conciencia. Saludos a todos. Primeramente quiero comenzar concientizando a las personas que tengan en cuenta que todo se pone en una balanza. No existe como que una persona totalmente buena o una persona totalmente mala. Aunque, bueno, sí, los posesos son en su mayoría totalmente malos. Pero las personas como tal son duales. Y por tanto todo se coloca en una balanza. Las cosas buenas, las malas, las cosas intermedias. ¿Ok? Y con todo eso se evalúa el todo de una persona. Espero completar este video en uno solo, pero si se me hace muy largo, lo haré de dos partes, porque hay personas que tienen que traducir y no quiero hacerlo muy largo. Pero esperemos hacerlo de uno solo. ¿Jehová te quiere sin conocimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué sucedió en el huerto? Se alteraron las etapas de vida, no pasaron por las etapas desde el nacimiento hasta ser adultos, sino que eran adultos. No tenían la madurez cognitiva y debían pasar por un proceso de evolución mental, el cual fue interrumpido por entes malignas, como ocurrió con la cizaña de la serpiente a los árabes, y no se completó su evolución mental, que ya les había contado en un video anterior. ¿Ok? El que te quiere sin conocimiento, ¿es él o los entes malignos para manipularte y controlarte? Obviamente, los malignos son los que te quieren sin conocimiento para controlarte, porque Dios te da el libre albedrío. Él no te quiere controlar. ¿Ok? Y por eso hay tanto desorden en el desierto, porque no se pudo completar esta, como ocurrió con los judíos, porque con los judíos se dio un proceso completo, ¿ok? Y ya cuando se estaba en la etapa con los árabes, ocurre esta cizaña para evitar que los árabes tuvieran un conocimiento mayor. Pero esto quiere decir que no se logró con todos, sí se pudo hacer con algunos árabes, ¿ok? Pero llegado a un tiempo determinado, ocurre la cizaña y se interrumpe este proceso, ¿ok? Porque el proceso con los judíos no fue de un día para otro. Se tuvo que establecer, hubo un proceso con ellos antes de que ocurriera el cambio de identidad, como le indiqué anteriormente, ¿ok? Que eso fue un proceso bastante largo. En este caso ocurrió algo más que una desobediencia, sino algo bioquímico, como lo que ocurre en la actualidad con las sustancias químicas. Por esta razón, el judío se formó diferente. Aún así, algunos, por el desconocimiento de estas entidades malignas, han caído en la pérdida de su alma. También hay que recordar que somos hechos a su imagen y semejanza de Jehová, y por tanto la dualidad está siempre presente, la cual también nos permite autodefendernos. El libre albedrío y la dualidad del ser humano nos sirve para tomar decisiones con el debido conocimiento. Puedes evitar el mal, sí, eligiendo hacer las cosas correctas, evitando dañar a los demás. En el caso de la desobediencia de los caídos y del diluvio, en primer lugar, estas entidades que desobedecieron a Dios, las mujeres podían negarse, también parte del grupo que desobedeció podía negarse y se evitaban muchas situaciones. En segundo lugar, establecer un lugar exclusivo para los gigantes y trabajar un control de impulso para controlar su alimentación descontrolada.
Siempre vamos a tener algo en nosotros que no le va a gustar a los demás. Sin embargo, llegaremos a un término medio donde se pueda coexistir en paz. Porque una persona no es totalmente buena o mala, sino que es dual. Esto le permite a la persona también protegerse. Por tal razón, cuando leo un pasaje en las Escrituras donde se indica que Jehová actúa de una forma o realiza un castigo, primero, internalizo la situación, las advertencias realizadas por el enviado, la época, educación y estado intelectual de las personas. Segundo, el tiempo, considerando la dimensión temporal del problema o situación. Se analiza el pasado, el presente y el futuro. El lugar se refiere al contexto geográfico y social donde ocurre la problemática. Puede ser la comunidad, una institución, familia o individuo en su entorno. La estructura. Se examina las condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, situación como leyes, políticas públicas, redes de apoyo, servicios disponibles. Persona o individuo. Se focaliza en las características personales de los sujetos involucrados, incluyendo aspectos emocionales, psicológicos, sociales y biológicos. Que todo esto se toma en consideración. En las Escrituras dice reiteradamente que los malignos no tienen oportunidad de salvación y de retomar el camino correcto. Sin embargo, si evalúas que Dios es misericordioso y justo, y que además cada uno de ustedes tiene el poder de decidir entre el bien y el mal, entonces, ¿por qué no decidir hacer lo correcto ante el Creador, Jehová? Como padre y madre vamos a hacerte entender siempre de muchas formas la oportunidad de cambiar y los beneficios individuales y para toda la existencia terrenal. ¿Acaso eso no sería maravilloso en vez de reprocharse de lado a lado? Linaje y poseso no es lo mismo, porque un linaje serpiente puede estar también poseso, ¿ok? Ejemplo, si yo me pasara en boxer por toda la casa, pero llega una visita y no puedo andar en boxer, tendría que ponerme un pantalón. O estoy en un restaurante de pizza y no me puedo comer la pizza con las manos, sino que tengo que utilizar cuchillo y tenedor para guardar las apariencias, ¿verdad? Pues de esta misma forma es el poseso. No tiene una vida plena porque no está viviendo su propia vida. ¿Ok? Es como estar de visita en una casa que no es tuya. Y por darte otro ejemplo, para ellos poder mantener relaciones sexuales, tienen que manipular su miembro para poder llegar a una erección al 100%, como lo haría un ser humano normal. Que tendría que manipularse adicionalmente, porque mentalmente sí ya ellos se estimulan, pero manualmente tienen que hacerlo, no como el ser humano sin ser poseso, que es un proceso natural y normal. ¿Ok? No sé, espero que me puedan entender. Y el poseso se enseñorea con hacer el mal siempre. No quiere seguir órdenes de Jehová, pero sí sigue órdenes de otro. Entonces, de verdad que no entiendo. Y si colocas, por ejemplo, un psicópata a dirigir un centro de salud, ¿qué crees que pasará con el sistema de salud? ¿Actuará para el bien o para el mal? Detectar que quieren acabar con tu linaje de forma sutil, por ejemplo, que te digan que solo tengan hijos varones y maten a las mujeres. Denigrar a la mujer. ¿Qué crees que va a pasar con los hombres? ¿Van a querer salir con mujeres o con hombres? ¿Ok? Y estas son formas de acabar con tu linaje porque si lo visualizas a futuro y por ejemplo te pones a tener hombres nada más y la mujer es la que trae la vida, pues a futuro pues
tu descendencia no va a existir. Así que esta es una forma de manipularte para acabar con tu descendencia. ¿Ok? Y también denigrar a la mujer es una forma de manchar tu descendencia porque la mujer es la que trae la vida. ¿Ok? Si los malignos te van a querer ahora traer personas o sistemas de crear personas que no sea este proceso, pero lamentablemente ese proceso va a ser un ser humano sin alma, ¿ok? Porque el proceso ya está establecido y para que esa persona tenga un alma hay un proceso, ¿ok? Así que por favor no sigan creando cosas para destruir lo que ya existe y que es de bien y en lo cual se ha tenido que dar un proceso de evolución. Así que no dañe lo que ya comenzó y está en un proceso de evolución para mejor, para empeorarlo. En el caso de los malignos, no es que sean inteligentes, más bien roban el conocimiento, investigaciones y experimentos de los demás para hacer el mal al mundo. En muchos casos, esperan hasta décadas después de haber robado el conocimiento para implementarlo y hacer el mal a la población. Aquí te doy algunos ejemplos, pero hay muchísimos más. El de Bernice Eddy, las vacunas y contaminación viral, Judy Mikovits, Andreas Noack y Nicolás González, que muchos de ellos han muerto en circunstancias sospechosas. En este momento nos vamos a transportar al tiempo de la Torre de Babel. Imagina que estás construyendo la Torre de Babel y ocurre la confusión de las lenguas. Como líder, ¿qué yo haría? Recogería primero a los que hablan el idioma que yo hablo. Segundo, mantengo comunicación eficaz con cada líder de las otras lenguas. Número 3. Realizaría una convocatoria para votar por una sola lengua y crear un protocolo basado en el modelo de aprendizaje de la lengua de antaño para aprender todos la misma lengua y reconstruir nuestra identidad y finalmente reflexionar si valió la pena desafiar a Dios. ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué Moisés no aprobó el pase? Porque cuando verdaderamente tienes a Dios en tu corazón, es imposible ir en contra de la voluntad de Jehová. ¿Ok? Para todos aquellos que han sentido el llamado de Dios y han tenido el despertar de conciencia y se colocan en la posición de Moisés, saben que no es probable que ocurra eso. Porque cuando tienes a Dios en tu corazón, confías y esperas en Él. ¿Ok? Y para entrar en el camino de Dios, tienes que amarlo con todo tu corazón, mente y alma. ¿Ok? A veces sí, van a haber situaciones en las que las personas se desesperan, pero no podemos perder la fe y confianza en Él. ¿Ok? Y entre otras cosas que pasaron, porque recuerden que cuando Moisés encamina a su pueblo, también habían otros que no eran, habían egipcios que se habían arrepentido y querían seguir el camino con Moisés. Y muchos de ellos estaban acostumbrados a una vida politeísta. ¿Ok? Y muchas veces el cambio que ellos necesitaban no se iba a lograr de un día para otro. ¿Ok? Y muchas cosas que influenciaron
dentro de este camino que tuvieron que recorrer. Pero mayormente ahí se los dejo para que entienda que pudo haber ocurrido y no cometan el mismo error. Pero muchos de ustedes ya deben entender que eso no era posible que pasara si estaba completamente, ¿verdad?, con Dios en su corazón. ¿Ok? El arca de Noé era como una casa, no se construye de un día para otro, sino que tomó tiempo en construirse y durante ese tiempo se continuó la exterminación de las personas. No habían policías, militares o gente que pudiera controlar la situación como en la época actual. Actualmente, los malignos crean enfermedades, eventos climáticos, entre otras situaciones para acabar con la vida. Entonces, dime, en tantos siglos, ¿no has aprendido a coexistir? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Ahí se los dejo a modo de reflexión. Goliat y otros gigantes mencionados en las escrituras no eran nefilis puros. En la Biblia, Goliat es descrito como un filisteo de la ciudad de Gad. En otros pasajes se menciona a los refaítas, una tribu de gigantes que habitaban en Canaán. Deuteronomio 2:20. Entonces, esto quiere decir que en el diluvio no todos murieron, porque hay una parte que de los gigantes que quieren dejar oculta muchas personas por temor, para que las personas no tengan todo el conocimiento, ¿ok? Pero hay mucha evidencia de gigantes, de su existencia, ¿ok? Después del diluvio. Que aquí hay una historia que ellos deben de contar y todo el mundo debe de conocer. Porque hay un pacto con ellos, con los contritos y arrepentidos de ese tiempo. Y ese pacto fue con Enie. ¿Ok? Entonces, y eso debe estar escrito y es un pacto que es únicamente con ellos, que es aparte de todos los demás. Y espero que en algún momento su descendencia pueda contar y revelar al mundo, ¿verdad?, qué sucedió en esos últimos momentos. ¿Ok? Porque aquí el problema de la comunicación fue muy, muy fuerte. ¿Ok? ¿Qué se tenía que hacer en ese tiempo? Bueno, hacerle dibujo con la reproducción de animales en comparación con el consumo que ellos estaban teniendo. Era un consumo enorme diariamente. Avisarle de la destrucción que se avecinaba por las consecuencias de sus actos en diferentes formas. Y la forma de coexistir en entornos con los demás. ¿Ok? Y poder llegar a ese entendimiento a través de muchas formas de poder educarles, pero en ese tiempo no había la forma, todas las formas que hay actualmente para llevar esa comunicación. Pero hay muchas cosas sin contar que esta descendencia tiene el derecho de autor, ¿verdad?, de dar a conocer. ¿Ok? Pero sí, aquí hubo una intervención con ellos y hay un pacto que se debe dar a conocer. ¿Ok? En eso, porque Dios es misericordioso
y escucha a los contritos de corazón. ¿Okay? Pero este pacto con ellos lo hizo Enie. ¿Okay? Levítico 19:18. No te vengarás, la venganza es de Jehová y de sus ejércitos. Y además, nosotros mostramos actitud, perseverancia más resiliencia. El rencor te carcome, por tanto, apártate de personas tóxicas. Eso es para tu bienestar, no de rencor. Si tú no aceptas, si tú mismo no te aceptas, ¿cómo tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Ok? Esto más bien se refiere a no hacerle daño a los demás que tú no quieres que te hagan. Más que de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú no te amas, ¿cómo tú vas a amar? Si tú te amas cero, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Ok? Que mayormente este pasaje se refiere a no hacerle daño y no, el daño que no quieres que te hagan a ti. ¿Ok? Y no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Como les dije en un principio, eso no quiere decir que algunos judíos posesos me hicieron daño, no quiere decir que todo el pueblo de Israel o todos los judíos, ¿verdad? Yo tenga un rencor hacia estas personas, porque no todos tienen la culpa, ¿ok? Y además estos son judíos posesos, no son judíos normales, ¿ok? Y por eso tomé este pasaje de Levítico para reflexionar y aclarar ciertos puntos, ¿ok? Este es otro de los árboles favoritos, el árbol de guayaba. Este árbol estaba en casa de una vecina y siempre que se daba la cosecha de ciruelas pequeñitas en mi hogar, se hacía trueque con esta vecina, un bolsito de ciruelas por un bolsito de guayaba. Y cuando no era época de ciruela y si había guayaba, pues ella nos dejaba entrar al patio de su hogar para recoger las guayabas. Y si ustedes me preguntan cuáles serían una de las maravillas del mundo, yo les diría que los árboles frutales. Esa es una de las maravillas del mundo para mí. Y el poder recolectar esa fruta directamente del árbol y pasar por el proceso de limpieza, cortar la fruta, el olor de la fruta, saborearla, esa es una de las maravillas del mundo para mí. ¿Ok? La enseñanza de la naturaleza hay una estación de tiempo para todo, para cosechar y sembrar, pero también tenemos que mantener el área limpia, proveerle agua, sol, viento. Quiero leer este pasaje de Job 39 para que se den cuenta cómo a Dios le gusta hablar con las personas y que las personas tengan conocimiento de su entorno. Aquí le pregunta a Job, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? Él respondió, de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Pregunta Jehová, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto
su nido? Job contesta, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre y donde hubiera cadáveres, allí está ella. Toma lo que necesites de cada sobre: paciencia, resiliencia, amor propio, paz, justicia, entre otros que necesites. Gracias y hasta la próxima. Se cuidan.